Precisamente hoy nos reúne aquí la celebración de este encuentro TELO sobre la inclusión digital de la educación en entornos vulnerables. La inclusión digital supone un reto actual y futuro, acercar la tecnología a las personas para que puedan beneficiarse de todas las oportunidades que ésta ofrece, requiere un esfuerzo continuo, es un tema candente. Hoy vamos a hablar sobre el futuro de la educación digital inclusiva en entornos vulnerables con el apoyo de 3 especialistas de altísimo nivel. Ellos nos van a ayudar a analizar y discutir sobre los desafíos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de proyectos para la inclusión digital en la educación. Abordarán cuestiones clave como los principales elementos para garantizar el éxito, la replicabilidad o la escalabilidad de los proyectos y se analizará el papel fundamental de la evaluación en la correcta ejecución de esos proyectos. Hoy en día, en esta sociedad actual que estamos en pleno siglo XXI, todavía nos quedan muchos retos. Hay una brecha social, hay una brecha generacional y sobre todo hay una brecha digital que tenemos que cerrar. La tesis tradicional que escuchamos a diario respecto a la tecnología digital es que las tecnologías van a ser de alguna manera una herramienta que va a ayudar a eliminar y a superar desigualdades, brechas preexistentes. Pero siempre tienen estos procesos, siempre tienen una doble dimensión, que tiene que ver en este caso puntual con cuánto las tecnologías también contribuyen a producir o a profundizar desigualdades existentes. Me parece que los enfoques, cuando uno piensa esas dos cosas, lo digital y la inclusión, lo que hacen precisamente es incorporarle complejidad, ¿sí?, a lo que ya se hace en los sistemas educativos. Hay una cuestión de pertinencia de los contenidos o adecuación de muchas veces de los contenidos, ¿sí?, y que tiene que ver, está relacionado con las habilidades, con las competencias tanto de docentes como de estudiantes, digamos, de poder acceder a esos contenidos. Hay una cuestión de tiempo, de pertinencia y de coherencia con el sistema, con lo que el currículum de los países busca desarrollar. Entonces me parece que hay una dimensión de complejidad y poblaciones específicas, digamos, que no requieren procesos pedagógicos tradicionales como los conocemos. Hay un problema, digámoslo así, a mi juicio, de coherencia. Ese es un reto de coherencia de cómo uno piensa estas innovaciones mediadas por lo digital, cómo nosotros pensamos esas intervenciones coherentes considerando esa complejidad. Y eso yo creo que es lo más difícil, digamos, cómo tratar de intentar capturar esa complejidad. Y esa complejidad nosotros decimos, bueno, miremos la narrativa que construimos sobre la innovación, usamos el concepto, digamos, de teoría de cambio, cómo construimos una buena teoría, precisamente para poder ir a esas escuelas y poder identificar esos ingredientes, esos componentes claves que nos van a ayudar precisamente a lograr esos objetivos y esos resultados que estamos buscando. Hay tres contextos. Los contextos rurales, que están más alejados, digamos, precisamente lo urbano, por definición. Niños con necesidades educativas especiales, otra gran definición. Y escuelas socioeconómicamente pobres, ¿sí? Cuando tienen un estudiante que no tiene esas competencias básicas, digamos, en donde, digámoslo de esta manera, los capitales educacionales de la familia, digamos, hacen mucho más difícil que su interacción autónoma con los entornos, las plataformas, necesita mayor mediación. Y eso me parece que son 3 factores claves, digamos, y que podrían generar, ojo, y esto es importante, podrían generar no que esos niños queden atrás, que es la idea que se utiliza, sí, sino que queden fuera, que es peor aún. Y la dinámica de la inclusión apela a eso, no a que se quede atrás, porque el quedarse atrás en algún minuto va a llegar. Si estos niños en esos contextos y esos grupos no quedan atrás, quedan fuera, estamos en una situación muy, muy, muy compleja, digamos. La pregunta es cómo los integramos. Pues son muchos retos. Yo voy a enfocarme en algunas ideas principales. Y es importante conocer la realidad a dónde nos dirigimos. Esto para mí es clave. Otro reto que es parecido con eso, conocer la necesidad. Al final, ¿cuál es la necesidad que nosotros vamos a nos dirigir? Porque nosotros no vamos a resolver todos los problemas. Nosotros no podemos querer llegar con la idea de que
somos una solución para todas las necesidades que estos entornos tienen. Conocer la realidad de la infraestructura y los equipamientos que existen en esos entornos, porque esto no es un mero detalle. Tú tienes que pensar en soluciones, formación, contenidos que se dirigirán a un público que de verdad tiene a su disposición hardwares que tiene algunas características que ni siempre podrán utilizar la cosa más novedosa que existe en el mercado. Hay que partir de una visión de la diversidad. Siempre tú tienes que pensar que esta solución para ser global tiene que ser adaptable y tiene que ser diversa. ¿Por qué? Porque llega en entornos que tienen culturas diferentes, docentes que tienen competencias digitales que son distintas, ¿no? Tú tienes docentes que todavía siguen la fase de alfabetización digital, pero tú también tienes docentes que ya tienen muchas más competencias. Entonces, una cosa que yo creo que es una de las características que tenemos en la solución de Profuturo, es pensar menos en garantizar que toda la gente tenga la misma experiencia. Esto no va a pasar, no es posible, más sí es posible tener muy claro qué competencias que queremos desarrollar. Si hablamos ya de retos concretos relacionados con este tipo de proyectos, a mí me surgen dos tipos de retos. Unos que tienen que ver con hacerse las preguntas adecuadas. Otro tiene más que ver con elementos de método, de cómo soy capaz de responderme a esas preguntas. Por ejemplo, cuando hablamos de proyectos utilizando la tecnología en la escuela, una de las preguntas que yo siempre me hago es cuál es el modelo pedagógico que está detrás del aparato, de la tecnología, que está detrás de la solución tecnológica. Y sobre todo, en qué medida ese modelo encaja o no encaja con la realidad de un colegio, de un centro educativo, que tiene un proyecto de centro y que tiene una manera de enseñar. Por otro lado, cuando hablamos de contexto vulnerable, lo decía Mila, conocer las necesidades concretas que ellos tienen. ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué fortalezas tienen? ¿Qué capacidades? ¿Qué capital humano, técnico, infraestructura? Y yo simplemente, en cuanto a retos de método, de cómo me voy a poder responder a preguntas, 5 tips, pero en modo teletipo. En primer lugar, creo que estos programas, sobre todo cuando son con una concepción de medio-largo plazo, son evaluados de mejor manera cuando se concibe un sistema que integre el seguimiento y la evaluación de forma continua y sistemática en el tiempo. El segundo, y es que aunque no lo creáis, que no os engañen, es decir, hablar con los actores del centro dice muchas cosas muy valiosas para entender cómo es la intervención. Yo creo que hay que conocer la realidad físicamente. Hay que estar allí para entender exactamente lo que es una realidad, de esa realidad concreta, ese contexto vulnerable, esa instalación, ese centro, a efectos evaluativos o de poder responder bien a las preguntas. Hay que trabajar con datos. En un programa que utiliza la tecnología hay que trabajar con datos. Yo creo que la analítica del dato, teniendo plataformas, teniendo dispositivos que están o pueden, y aplicativos que también capturan datos, es muy valioso el trabajo de minería de datos, de depuración, de análisis y de tomar decisiones basadas en esa evidencia. Yo creo que esos son 4 elementos. Y si nos fuéramos a lo... Porque claro, diríamos, bueno, pero a mí lo que me interesa, más allá de todo esto que has contado, son los resultados. Es decir, ¿esto para qué sirve? ¿No? O sea, puede ser muy pertinente, muy apropiado, muy alineado, muy sostenible, muy eficiente, pero al final dices, ¿pero esto para qué? Contarte que en Profuturo hemos diseñado esta herramienta SAT para hacer un diagnóstico del nivel de apropiación del programa en los centros educativos y que además nos permite definir planes de acción para ayudar a las escuelas a evolucionar, porque la herramienta está diseñada para clasificar a las escuelas en niveles de apropiación y cómo se está haciendo la transformación digital en el aula con esa innovación pedagógica. Toda esta información nosotros la estamos recogiendo de manera anual. Hacemos también un proceso de reflexión y de abordaje estratégico para
una vez que tenemos un diagnóstico, poder entonces implementar unos planes prescriptivos pro futuro que nos ayudan a dirigir un poco, orientar a la escuela en qué es lo que debe hacer de acuerdo al nivel en el que se han identificado que están. Yo creo que para cerrar esta jornada me quedo con las palabras que había dicho antes Dante, de que el problema no es dejar a ningún alumno atrás, sino realmente que no le incluyamos, que esté totalmente excluido. Yo creo que debemos garantizar todos una educación universal y equitativa para todos los niños, niñas y adolescentes, y por supuesto la formación y la adquisición de competencias digitales es básica, como hemos hablado durante la tarde de hoy, pero no solamente la parte técnica, como decía Miguel, sino también en toda la parte de alfabetización digital, que para mí es muy importante, en todo ese pensamiento crítico que es tan importante para también lo que tú decías, Mila, para cómo van a enfrentarse y afrontar todas estas tecnologías, ¿no?, disruptivas que están apareciendo, como las sillas generativas, para saber realmente afrontar y saber diferenciar pues toda la desinformación que está por venir y utilizar estas herramientas con seguridad, responsabilidad y pensamiento crítico. Así que yo creo que ha quedado muy claro que debemos trabajar todos y todas en esta inclusión digital para poder reducir todas las brechas que aún quedan pendientes y latentes, sobre todo en contextos más vulnerables. Muchísimas gracias a todos por haber asistido hoy a esta jornada tan necesaria. Muchísimas gracias a todos los que estáis viéndonos por streaming detrás de la pantalla. Muchas gracias al Espacio Telefónica, gracias a Profuturo y por supuesto gracias a Telos por haberlo hecho posible, y por supuesto gracias a los tres por haber enriquecido con vuestras conversaciones, vuestras reflexiones, y espero que esto se difunda entre toda la ciudadanía para que sigamos trabajando en esto que es tan sumamente importante. Muchísimas gracias a todos.